Quisiera agradecer a la Sociedad Argentina de Derecho Internacional por invitarme a formar parte de este panel, eh, permitiéndome dar algunas reflexiones en torno a la conexión entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Y este agradecimiento va justamente en el sentido de la preocupación que ha tenido preponderante la Academia Argentina en torno a este tema tan importante, justamente reflejada en la reciente publicación del profesor Oyarzábal en la colección de libros de la Academia de la Haya de Derecho Internacional. Así como también la larga tradición argentina en torno a la enseñanza tanto del derecho internacional público como del derecho internacional privado. Bueno, el contexto de esta breve reflexión va en el sentido del caso peruano en particular. Normalmente a nivel de pregrado en las universidades nuestras, el estudio del derecho internacional público y del derecho internacional privado va siendo dividido, ¿no? De cierto modo, incluso hay ciertas universidades que han eliminado la materia de derecho internacional privado. Y otras universidades, por el contrario, han optado en formular un programa de segunda especialidad que permita profundizar acerca del derecho internacional privado con el propósito de lograr obtener el título de abogado o abogada, justamente cursando una serie de materias ligadas ya más especializadamente al derecho internacional privado. En ese sentido, en el caso peruano, lo que observamos es un escenario heterogéneo respecto a la interacción que se tiene desde la enseñanza en el tratamiento del derecho internacional público y privado, pero manteniéndose esa desconexión. Y en la línea de la presentación de la profesora Blanca María, justamente el punto que yo quisiera tocar va ligado a la interdisciplinariedad en el marco de estas dos materias. En primer lugar, hay que señalar que el derecho internacional privado se considera a sí misma como una disciplina autónoma respecto al derecho internacional público, pero recoge de todas maneras una serie de elementos que son propios del derecho internacional. Específicamente, nosotros podemos, además de las diversas fuentes que posee el derecho internacional privado, considerar a los tratados. Y esto se ve reflejado a nivel de las conferencias especializadas interamericanas de Derecho Internacional Privado, así como la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado. Los tratados, finalmente, estando relacionados al derecho internacional privado por la materia, deben ser analizados sobre la base de los conceptos e instituciones que pertenecen a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. En ese sentido, nosotros podemos ver desde ese punto de vista que el derecho internacional público sirve como un insumo fundamental a propósito de la comprensión de esa dimensión internacional del derecho internacional privado. Debemos entonces, de todos modos, resaltar que en nuestro país el manejo que se ha tenido del derecho internacional privado ha ido más que nada ligado a un enfoque civilista. Y eso tiene algunos problemas en sí, en tanto que en nuestro Código Civil ha contenido, en efecto, una sección de derecho internacional privado, pero que no ha sido actualizada desde 1984. El enfoque que tiene, en segundo lugar, este Código Civil es un enfoque no técnico respecto al derecho internacional público, y también este Código Civil, de cierto modo, no presenta un interés respecto de los recientes avances en torno al derecho internacional privado, como es el arbitraje internacional o la contribución de las organizaciones internacionales respecto a la evolución del derecho internacional privado, como la ACCH, ya mencionada, o problemas también interesantes y recientes como son los del derecho de integración. Ahora, bien dicho el asunto, el Código Civil en sí, que tenga un enfoque civilista preponderante no es un problema, pero uno también debe tomar en consideración que existe una serie de casos de inmensa importancia, sobre todo en el plano arbitral, y los manuales que circulan, al menos en nuestro país, no ofrecen muchos ejemplos sobre casos de derecho internacional privado que sean peruanos o latinoamericanos. Entonces, allí hay un tema que creo que es importante de resolver y que genera una serie de preguntas importantes también a propósito del estudio del derecho internacional privado. De cierto modo, ¿cómo es que se puede lograr un relacionamiento entre ambas disciplinas? ¿Puede un profesor de Derecho Internacional Privado simplemente pasar de largo respecto a las lecciones ya aprendidas con relación al derecho internacional público?
¿O puede un profesor de Derecho Internacional Público olvidarse y dejar de lado los problemas jurídicos que también puede encontrar respecto a estos tratados del HCCH, por ejemplo? Entonces, son preguntas que, de cierto modo, demuestran que hay bastante pan por rebanar, hay bastantes asuntos, por lo tanto, que resolver. Y creo yo que de lo que se trata no es de la confusión entre ambas materias. Ambas materias creo que tienen aspectos relevantes y aspectos que deben ser vistos en sus respectivos espacios. Sin embargo, lo que sí creo importante es considerar justamente esa práctica arbitral, por un lado, pero también el desarrollo de los tratados del HCCH, como ya había mencionado, con el propósito de que exista una mayor conciencia por parte del alumnado del carácter útil del derecho internacional privado. Aquí se cuestiona justamente algo así por el hecho que muchos de los casos que se presentan a nivel de los manuales no han superado y no son actuales, están básicamente en la era decimonónica, ¿no? Entonces es un aspecto que se presenta particularmente en este caso y que yo quisiera de todas maneras resaltar porque está obviando todo un terreno fértil que permitiría justamente, en la línea de lo que ya se ha señalado antes, participar en una serie de simulaciones que permitan justamente que los alumnos no queden desamparados y se adentren propiamente a un terreno que realmente funciona. Ahora, no solamente se trata de ver las cuestiones que gana el derecho internacional privado respecto al derecho internacional público, sino en la línea ya también señalada de este libro de Oyarzábal, ver qué es lo que gana también el derecho internacional público con el derecho internacional privado. Y en ese punto yo creo que hay dos grandes aspectos que simplemente como ejemplos quisiera resaltar. Por un lado está el tema de que estos tratados del HCCH contienen cláusulas de resolución de conflictos normativos. Y nosotros vemos que aquí hay un interés, creo, preponderante en el hecho y en el sentido que estamos ante tratados que pertenecen a nuestra región que están dialogando con los tratados de la HCCH. Entonces se producen una serie de cuestiones ahí interesantes que pueden ser justamente enriquecedoras desde la discusión que se puede plantear en el manejo de los tratados, pensando por ejemplo en artículos tan clásicos como el 30 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y otro aspecto importante va ligado a la humanización del derecho internacional y básicamente en el sentido que los tratados del HCCH, muchos de ellos están ligados con los principios que responden a este derecho internacional de los derechos humanos, pensando por ejemplo en la protección del interés superior del niño. Y hay tratados en ese sentido que, no perteneciendo a un sistema de protección de derechos humanos específico, sí se ven influidos por la presencia de este criterio. Entonces son dos simples ejemplos para ilustrar que existe una conexión entre estas dos materias. Creo yo que el intento no es, como les comentaba, de resumir todo esto en un solo curso, sino que exista a nivel de la coordinación de los profesores una conciencia mayor del trabajo que se está realizando y que, por lo tanto, cuando se trabaje los temas de derecho internacional público ya se haga una proyección de todos esos problemas que van a venir luego en el derecho internacional privado en la medida de ese ángulo internacional del derecho internacional privado. Y cuando se toque los temas de derecho internacional privado, se esté pensando también en rescatar todo eso que se aprendió desde el punto de vista del derecho internacional público. De cierto modo es rescatar lo mejor de los dos mundos, es una atención constante, es un aprendizaje permanente, no es algo que se solucione en un solo momento, pero que puede de cierta manera ser útil a propósito de que la educación se logre como una visión integral, no separada. Les agradezco en ese sentido por su atención, he tratado de respetar el tiempo que se me ha asignado, muchísimas gracias.